¿Alguna vez has visto las películas futuristas donde aparece un futuro distópico, o no necesariamente distópico, pero en algunas escenas de esas películas futuristas aparecen las personas caminando por la calle y mientras van caminando por una calle les aparece publicidad holográfica personalizada? La publicidad que se les presenta los llega a llamar por sus nombres y les ofrece anuncios especialmente diseñados para ellos dependiendo de su perfil de personalidad y de sus gustos. Entonces lo que ocurre es que para ese entonces la sociedad, los mercados, el sistema social ya ha formado un perfil de cada uno de los individuos y conoce precisamente sus gustos y de esa manera les puede ofrecer publicidad de acuerdo a sus gustos. Pues ¿qué crees? Así funciona la tentación. De hecho, así funcionan las cookies del Internet. Cuando entras a una página de Internet, a cualquier sitio de Internet, normalmente te aparece una barrita abajo que te dice que si aceptas los cookies de ese sitio. Lo que están haciendo es crear un perfil de tus gustos, un perfil de tu personalidad, de tus gustos, para poder ofrecerte anuncios de acuerdo a tus gustos. Y de hecho así funciona algún tipo de la publicidad que se muestra aquí en YouTube. Una vez una persona me escribió un correo electrónico muy molesto, estaba muy molesta la persona, porque en alguno de mis videos le había aparecido publicidad según él no adecuada para él. Me envió una captura de pantalla de mi video y abajo del video aparecía un banner publicitario que lo invitaba a unirse a un sitio de citas para solteros mayores de 40 años. No sé si el varón haya sido soltero, pero sí era un varón mayor de 40 años. De alguna manera, los sistemas de publicidad habían detectado el perfil de la persona y le habían enviado una publicidad que ellos suponían que era adecuada para ese perfil de individuo. Yo creo que dentro de muy poco vamos a tener publicidad holográfica en las calles. Vamos a ir caminando por las calles y vamos a ver un tipo de publicidad específicamente diseñada para nosotros, para nuestro perfil. La persona que vaya caminando con nosotros va a ver la misma publicidad, pero adecuada a sus propios gustos. Es decir, las dos personas que vayan caminando juntas no van a ver el mismo tipo de publicidad. Según estaba leyendo en una revista de tecnología hace poco, Apple quiere acabar con los iPhone, quiere acabar con el producto, con la línea de productos iPhone y los quiere sustituir por algo así como una especie de gafas de realidad virtual o de realidad extendida. Yo creo que hacia allá vamos a tener publicidad adecuada a nuestros propios gustos. Y como te decía, así funciona la tentación. Mira, la tentación es la deslumbrante publicidad personalizada por Satanás para que adquieras una dosis de veneno mortal a cambio de un momento de satisfacción, felicidad o placer. Dijo Martín Lutero, el gran reformador, dijo: yo no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido sobre ella. Entonces tú no puedes evitar las tentaciones, pero sí puedes evitar maquinar pecados conforme a las tentaciones que se te presentan. Así que si no te quieres perder más videos como este, suscríbete al canal y dale clic a la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subo un nuevo video. Bien, dicho lo dicho, vamos al asunto. Segunda de Pedro 2:9 dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Fíjate lo que dice: sabe Dios preservar de la tentación a los piadosos. Eso quiere decir que el Señor libra de la tentación a las personas que lo buscan, a las personas que son piadosas. Esa libertad no es para las personas que viven en sensualidad. A esas personas Dios las está reservando para el día del juicio. Y hay otra cosa que la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña que cuando una tentación llega a la vida del creyente, para ese entonces el Señor ya la midió y ya la pesó. Y el Señor ha determinado que esa persona que va a sufrir la tentación es capaz de soportar esa tentación. Mira lo que dice 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Te das cuenta? Ninguna tentación llega a mi vida si Dios no ha calculado de antemano que yo la puedo resistir. Eso es lo primero que me dice este texto que acabamos de leer. Y lo segundo que nos muestra este texto es que para cuando llega la tentación a la vida del creyente y que Dios ya la midió y ya la pesó para ver si podría soportarla, para ese entonces Dios ya ha provisto la salida para que no entremos en esa tentación. No solo nos está diciendo tú puedes soportar eso, sino que te está diciendo yo te di la puerta para que
no entres en esa tentación. Y aquí tienes que observar tres cosas. Primero, Dios no tienta a nadie ni es tentado por nadie, según Santiago 1:13. Sin embargo, aquí es obvio que Dios permite la tentación. Dios permite que seamos tentados porque es parte de nuestro entrenamiento para crecer en fe, fuerza y piedad. Segunda cosa que tienes que observar de esto es que la tentación en sí misma no es pecado. La tentación engendra el pecado y el pecado da luz a la muerte. Pero la tentación en sí misma no es pecado. Y tercero, cuando soy tentado, Dios considera que ya yo soy capaz de soportar esa tentación. Es decir, de alguna manera Dios me da su voto de confianza. Y eso quiere decir que cuando yo caigo en la tentación es porque yo rehuí salir por la puerta que Dios proveyó para que yo saliera de esa tentación. No porque no fuera capaz de soportarla, sino porque yo no quise salir por la puerta. Como ya hemos vencido y hemos hecho morir algunas tentaciones, vamos a tomar uno de los cuerpos, uno de los cadáveres de una de las tentaciones y lo vamos a diseccionar. Le vamos a hacer una autopsia y vamos a descubrir 10 secretos de la anatomía de la tentación. Porque resulta que si tú te quieres defender de las tentaciones, necesitas conocer a tu enemigo. Necesitas conocer la anatomía de la tentación para que puedas distinguirla cuando llegue a tu vida. El primer secreto que podemos descubrir de la tentación es que la tentación siempre ocurre en áreas donde ya has sido tentado antes. Precisamente por eso dice Jesucristo, velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, cuando uno cae en tentación, es decir, uno no logra derrotar la tentación y cae en pecado, en ese entonces uno no puede decir, no, es que lo que pasa es que yo nunca había sido tentado en este aspecto de mi vida y no estaba preparado. Cuando caigas en pecado, pregúntate cuántas veces fuiste tentado exactamente en la misma tentación. Número 2, la tentación entra por tu mente. Obviamente entra por tus ojos o por tus oídos, pero hace nido en tu mente. Y ahí es donde uno comienza a maquinar hacer el mal. Tú no puedes evitar que la tentación llegue a tu cabeza. Tú no puedes evitar que la tentación llegue a tu vida. Pero sí puedes evitar comenzar a maquinar un plan para llevarla a cabo. Número 3. La tentación siempre se aprovecha de lo que a ti te atrae. La próxima vez que seas tentado o la próxima vez que desgraciadamente caigas en pecado a causa de la tentación, no le eches la culpa a la persona con la que pecaste o al objeto con el que pecaste. No eres tentado con cosas que no te gustan. No eres tentado con cosas que no te atraen. Mira, yo jamás voy a ser tentado con comerme un plato de apio. Definitivamente no me gusta el apio. No puedo ser tentado con eso. Eso quiere decir que la tentación siempre va a ser atractiva. Siempre va a ser atractiva. Tú jamás vas a ser tentado con algo que no te atrae. Cuida tus gustos, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Cuarto, la tentación te golpea cuando no estás alerta, cuando tienes baja la guardia. Platica con las personas y verás cómo todos te van a decir que la tentación golpea más duro por la noche, cuando están solos con su celular, cuando están solos con su computadora, cuando deberían estar dormidos o estar velando y orando para no entrar en tentación. 5. La tentación utiliza tu imaginación. Cuando eres tentado, uno se vuelve bien creativo para cometer el pecado. Uno empieza a maquinar un montón de soluciones para que no lo descubran a uno en pecado. Que si te escribo un mensaje de texto y lo borro inmediatamente para que no me descubra mi esposa o mi esposo. Que si le cambio tu nombre al WhatsApp para que no sepan que platico contigo, sino que crean que platico con otra persona. Uno se vuelve bien ingenioso. Que si utilizo en el navegador de internet la ventana de incógnito para que no quede registrada. En serio, uno se vuelve bien ingenioso. 6. La tentación utiliza la racionalización. Utiliza la racionalización para cauterizar o entumecer nuestra conciencia y así podemos caer más fácilmente en el pecado. Empiezo a racionalizar el pecado. Es que yo necesito eso que no me ha sido dado y lo puedo conseguir acá. O es que todos tenemos estas necesidades y bueno, Dios perdona a través de Jesucristo. O yo sé que es malo, pero el Señor ya lo pagó todo en la cruz. Cuidadito con utilizar la gracia de Dios para el pecado. Ese es un buen síntoma de que probablemente ni siquiera estás en la gracia de Dios. Porque Dios es el que nos capacita para no hacer esas cosas, así es que no nos engañemos a nosotros mismos. Todos estamos propensos a caer en pecado, lo dice la Biblia. El que piense estar seguro tenga cuidado de no caer. Sin embargo, una cosa es caer en el pecado por la violencia de la tentación y otra cosa es simplemente escudarse bajo
el estandarte de Jesucristo para cometer el pecado. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a rescatar a los pecadores, vino a darles vida eterna. Pero analízate, escudriña tu corazón. Y si descubres que estás utilizando la gracia de Dios como pretexto para pecar, ten cuidado, arrepiéntete inmediatamente y pide perdón. Séptimo, la tentación comienza pequeña, pero después progresa. La tentación es progresiva hasta que se vuelve una compulsión. Eso quiere decir que si tú caes en la tentación, normalmente la tentación va a escalar y vas a empezar a cometer pecados mucho más graves. Las cosas que antes parecían negras en nuestra vida, de pronto se comienzan a volver como una especie de escala de grises. Esas cosas ya no parecen ser tan malas. Empezamos a escalonar en el nivel de tentación. La tentación es progresiva. Ten mucho cuidado. Octavo, la tentación es evasiva. Encuentra la manera de evadir todos tus mecanismos morales. Todas tus reglas morales son como una especie de enemigos débiles para la tentación. Lo único que te puede fortalecer contra la tentación es conocer la tentación, conocer sus estrategias, orar al Señor para no entrar en tentación y recordar que Jesucristo, el Hijo de Dios, tuvo que dar su vida precisamente para pagar por ese pecado que estás a punto de cometer. Recordarlo colgando en un madero, sufriendo las consecuencias de tu pecado. Eso te puede fortalecer para no entrar en esa tentación en ese momento. Noveno, la tentación es decepcionante. Te puede dar unos minutos de placer, te puede dar un momento de felicidad, pero jamás puede cumplir lo que promete. Solo Dios puede darte satisfacción eterna en Cristo Jesús. Es por eso que todo pecado es idolatría, porque estamos poniendo nuestras expectativas de satisfacción, placer y felicidad en cosas terrenales, en cosas momentáneas, cuando toda nuestra satisfacción va a estar solo en Dios a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y finalmente, la décima cosa que podemos descubrir de la tentación es que la tentación es altamente engañosa. La tentación te oculta las consecuencias del pecado que estás a punto de cometer. Pregúntale a Adán y a Eva. Ellos, si hubieran entendido las consecuencias del pecado que estaban a punto de cometer, ¿tú crees que lo hubieran cometido? La tentación le ocultó las consecuencias de su pecado al rey David. La tentación le ocultó las consecuencias a los ángeles caídos de su rebelión contra Dios. No creas que la tentación no es capaz de engañarte a ti. No te pongas a charlar con ella. No te pongas a charlar como Eva se puso a charlar con la serpiente. Huye de ella. Conócela, reconócela, conoce su anatomía, medita en lo que acabamos de hablar y detéctala a tiempo. Y recuerda que para ese entonces, cuando la tentación llega a tu vida, Dios ya te ha puesto una puerta de salida. Dios consideró que tú eres capaz de soportar esa tentación y te ha puesto una puerta de salida. ¡Wow! El Todopoderoso para ese entonces ya te consideró digno de ser tentado. Y en ese momento, deja tu celular, deja de hablar con quien estás hablando, deja de hacer lo que estás a punto de hacer y dale la gloria a Dios. Para la alabanza y gloria de nuestro Dios Todopoderoso, a través de su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Dios te bendiga. Amén.